Hablaremos, ya les he dicho, esto es como un repaso a cosas grandes, no voy a detallar a lo mínimo la cuestión ya les he dicho, ¿no es cierto? Entonces hablaremos lo que es examen físico general, o llaman también ectoscopía. La exploración física general o ectoscopía es realizado solamente mediante la inspección y la palpación. ¿No? Entonces, nada más. En examen físico regional sí entra las cuatro estos, ¿no? Elementos básicos. El estudio de los hábitos exterior es considerado los siguientes datos. Se sugiere seguir la siguiente secuencia. ¿Quiénes son? ¿Cómo es esa siguiente secuencia? Es la secuencia que continuamos, que hacemos, ¿no? Entonces, evaluación del estado general lo hacemos. Evaluación del nivel de conciencia, lenguaje, hashes, actitud de cúbito preferido en cama, cómo está echado, su biotipo, evaluación del estado de hidratación, biotipo, estado nutricional, piel, mucosas, panelas, tejidos subcutáneos, musculatura, circulación colateral, edema o edema, si quieren, enfisema subcutáneo en marcha. Entonces, todo esto corresponde entonces al examen físico general o ectoscopía. Si hablamos, digamos, de evaluación del estado general, ¿no? Este examen consiste en una evaluación subjetiva. O sea, ya lo tengo la cuestión al paciente, le digo la cuestión que se recueste en la camilla, le digo todo, ¿no es cierto? O la cuestión ya lo he visto, la cuestión ya, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, es basado esto en datos exhibidos por el paciente e interpretados de acuerdo con la experiencia del examinador. Ya, experiencia del examinador utilizando la siguiente nomenclatura. Entonces, primeramente tengo que poner paciente en buen estado general o regular estado general o mal estado general está ingresando. Entonces, la primera palabra, ¿no es cierto? La evaluación de estado general tiene utilidad práctica, principalmente para comprender hasta qué punto la enfermedad ha comprometido al organismo visto como un todo, ¿no es cierto? Entonces, es lo que estoy viéndolo. ¿Cómo estoy recibiéndolo al paciente? Buen estado, probablemente está caminando bien, me está saludando bien, tiene buenas expresiones, ¿no es cierto? Todo, la cuestión está ubicado en tiempo-espacio, todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, buen estado general. Mal estado general puede estar en coma o inicia desde la entrada del paciente al consultorio, observando su comportamiento y su comunicación. Me habla, me saluda o no, o solo no habla nada, o los familiares me van a dar todos los datos de que está mal, porque lo trae, todo, ¿no es cierto? Entonces, lúcido quiere decir que está normal, paciente lúcido, ¿no es cierto? O paciente, digamos, está en una confusión mental, ¿no? Que está desorientado en el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, algunos pueden medir somnolento, algunos están delirando, o algunos al médico mismo le reconocen de tío, de abuelito, tal cosa, todo, entonces ya está delirando. ¿No? Y algunos la cuestión están en estupor, ¿no? Entonces, medio dormidos, todo, etcétera, la cuestión. Entonces, tiene que ser. A partir de estos datos es posible caracterizar el estado de coma, ¿no? Dentro de la siguiente graduación. Entonces, esto hemos graduado coma leve, ¿no? Coma moderado, coma profundo, grado 3, coma grado 4, ya es totalmente ya somnolento todo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si nos traen estos pacientes ya a la acción en coma, entonces las principales causas para coma siempre uno tiene que pensar la acción. Algunas veces ni la familia no sabe. No sé, entró estando bien la cuestión, se ha puesto a dormir, ya no nos reconoce, está dormido. Listo. Ahora entonces la cuestión, puedo decir, a nivel sistema nervioso central, ¿qué enfermedad se debe para que haya coma? ¿Será un TEC? ¿Será un traumatismo? No hay antecedentes de traumatismo, caídas, ni golpes, nada, ¿no es cierto? ¿Será una ausencia vascular? ¿Será una neoplasia cerebral? ¿Será infección del sistema nervioso? ¿Será una meningitis, encefalitis?
o un paciente que ha convulsionado, que tiene epilepsias, entonces síndromes convulsivos repetitivos, pues, está en coma ahora. O será, digamos, a nivel del hígado, será un paciente cirrótico, estado con una insuficiencia hepática, ahora ha ingresado en encefalopatía hepática, ¿no es cierto? O a nivel renal, un paciente que estaba con una insuficiencia renal crónica, ahora ha entrado en encefalopatía urémica. A nivel cardiovascular, paciente hipertenso no controlado, entró en una encefalopatía hipertensiva, o sea, en coma. A nivel endocrino, será un paciente diabético, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, hiperglicémico, o ha entrado a una hipoglicemia, la cuestión, le ha bajado sus glucosas ya también, o crisis tirotóxica, la cuestión, o coma mixedematoso, o paciente con una insuficiencia suprarrenal aguda. Este paciente estaba tomando los corticoides, pasó dolores articulares, pero se le acabó, o la cuestión dejó de tomar, ahora entró una insuficiencia suprarrenal aguda, en coma está, ¿cierto? Y otros, puede ser intoxicaciones, ya sea por alcohol, otros tóxicos como insecticidas, barbitúricos, psicotrópicos, etcétera, la acción, ¿cierto? Entonces, eso es importante, la acción. También aquí es importante hablar de la escala de Glasgow, tomando en cuenta escala ocular, la motora, verbal. Entonces, siempre preguntan, ¿y cuál es su escala de Glasgow en la acción de los pacientes que tienen alteraciones? Entonces, recordar esos tres tipos de alteraciones. Luego, manera de hablar, cómo habla bien o no habla bien, tartamudea, tiene disfonía, afonía, ¿no? Disartria, no puede articular las palabras, disfasia, que la acción también es importante, ¿no? Entonces, probablemente la familia nos dice, no, pero estaba hablando bien la acción, ahora nada más, no sé, ha perdido fuerza y no puede hablar también, es probablemente pensando accidente cerebrovascular o otra patología será, ¿no es cierto? Otro estado de evaluación del estado de hidratación. Entonces también es importante la acción, ¿no es cierto? Me dirá la cuestión, bueno, probablemente de hidratación me va a decir inclusive, el paciente, sí, la cuestión que estaba con diarrea varios días, estaba con vómito o no está tomando líquidos, entonces ya estoy pensando, bueno, qué grado de deshidratación tiene, qué está pasando, entonces ahí ha bajado de peso o no, cómo está la alteración de la piel, la humedad, elasticidad, el turgor, alteraciones de la mucosa en los labios, hay sequedad o no, o está húmedo. En los niños más que todo las fontanelas, ¿no? Alteraciones oculares, ojos hundidos, alteración del estado general, inclusive hay mucha deshidratación. Entonces, saber aquí es también conocer estado de hidratación normal. Miren, cuando es normal, siempre nuestra piel está rosada, buena elasticidad, con leve grado de humedad, las mucosas húmedas. Y para esto tenemos que saber el mantenimiento del equilibrio hídrico, la cuestión, el balance hídrico, la cuestión, cuánto tomo de líquidos y cuánto también elimino. Todo tiene que coincidir, tiene que estar equilibrado, ¿no es cierto? Para esto hemos dicho, tenemos que saber, ¿no? El agua, las necesidades básicas diarias de agua es 25 o 40 ml kilo día la acción. Es mi necesidad la acción, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente está deshidratado, algunos pacientes que están hablando pueden estar de sed, algunos que tienen una pérdida de peso, piel seca, mucosas secas, lengua seca, ojos hundidos, enoftalmos, hipotónicos, fontanelas deprimidos en los niños, y algunos pacientes estos deshidratados están con irritabilidad, astenia, apatía, taquicardia, la opción taquicardia, que no son deshidratados, hipotensión arterial o hipotensión postural, la cuestión le tomo la presión arterial echado y luego parado, la cuestión, en 3 minutos lo hago parar y le tomo, no va a coincidir, va a estar bajo, es postural. Las venas yugulares también van a estar colapsadas. Y una deshidratación, tomamos en cuenta en su clasificación dos aspectos, en cuanto a la intensidad y la osmolaridad. En la intensidad, ¿no es cierto?, decimos deshidratación, digamos, de leve o primer grado, la pérdida de peso 5%, moderado, segundo grado 5 a 10%, y grave 10%, ¿no es cierto? Y por clasificación por deshidratación por la osmolaridad, tomamos en cuenta el sodio sérico. Valor normal de sodio sérico es 135 a 145. Entonces, aquellos que tienen
sodio normal, la cuestión, entonces podemos hablar de deshidratación isotónica, la hipotónica ocurre la cuestión, está menor de 130 de sodio sérico, la deshidratación hipertónica también la cuestión es, hay pérdida de agua, sodio mayor que el agua, ¿no es cierto? Entonces, esto también es importante. Luego, fases la cuestión. Ya la cuestión, ya lo tienes al paciente, ya lo estás viendo su fases, con su fases ya está diciéndote, yo tengo tal enfermedad, la cuestión. Entonces, ¿qué es fases? Pues, fases es la expresión facial del individuo, que por sus características peculiares puede recordar al médico determinadas enfermedades. Cuando no recuerdan ninguna enfermedad, es la llamamos fases atípica, normal, ¿no? En otras palabras, en algunas patologías es la tarjeta de presentación del paciente la acción, ¿no? Ejemplo, podemos decir, hemos dicho, facies mitral en los cardíacos, ¿cierto? Se caracteriza por presentar cianosis en los pómulos, nariz, labios y mentón, que contrasta con la palidez amarillenta del resto de la cara, que se presenta en esta facies en una estenosis mitral o doble lesión mitral, pero no confundir aquí en nuestro medio, ¿no? Porque ustedes saben los rayos solares, toda la cuestión que existe aquí en la altura, también entonces tienen esas fases más o menos, o sea, medio cianótico todo, entonces no confundir con eso, ¿no es cierto? O bien, otro ejemplo, podemos decir, fases de Cushing o de luna llena, es como su propia denominación indica, llama atención inmediatamente al examinar, ¿no? Tienen cara redondeada, piel roja, tensa y brillante, aumento de tejido graso regional, especialmente en el cuello, aparecimiento del acné, en las mujeres pueden tener hipertricosis. Este tipo de fase es observado en casos de síndrome de Cushing por la hiperfunción de la corteza suprarrenal. Prácticamente está produciendo mayor cantidad de glucocorticoides. O otros puede ser por el uso de los corticoides, iatrogénico, ¿no? Alguien la toma, entonces, por iatrogenia, ¿no es cierto? Entonces, ese es entonces, es importante, entonces hemos hablado varias fases miasténicas, fases parkinsonianas, entonces, con eso, al mirar, ya lo tengo, la enfermedad, la cuestión, ¿no es cierto? Y luego también hablaríamos aquí de actitud del paciente, ¿no? Las actitudes, o sea, la posición, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, es la postura, posición, manera o situación en que un individuo se presenta ante el médico, ya sea acostado, sentado o de pie la cuestión. Cuando está acostado, eso se llama decúbito, el cual puede ser cúbito dorsal, ventral, lateral, derecho, izquierdo. Hay varios, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, hay decúbito pasivo, pasivo, activo. Pasivo, la cuestión está en coma la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, no se mueve para nada. Activo, busca la cuestión, cuál es la posición que estoy mejor, ¿no es cierto? Donde no me duele la cuestión, ¿no es cierto? Como decir, digamos, hemos hablado de posición ortopnea, paciente cardíaco o paciente problema respiratorios, entonces él prefiere estar sentado, semisentado, utilizando varias almohadas, ¿no es cierto?, para aliviar su disnea. Entonces, una insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, asma bronquial, enfisema pulmonar, ascites, la se comprime el diafragma, entonces también las embarazadas, igual, entonces ya los embarazos del tercer trimestre, comprime el diafragma. Entonces ellos también prefieren estar en posición, digamos, ortopnea. O algunos buscan, digamos, algunos pacientes se encuentran de cúbito lateral derecho, de ese lado. Lo haces sentado, examinas, ahora échese, le dices, nuevamente se coloca de cúbito lateral derecho. Entonces prácticamente eso es cuando hay derrames masivos, la acción. Entonces él prefiere estar echado por ahí. O pacientes, digamos, igual, un paciente que tiene una peritonitis o paciente que está con una apendicitis aguda, están de cúbito dorsal, pero ellos flexionan los miembros inferiores sobre el abdomen. Entonces, ¿para qué? Los alivia el dolor. Le dice la cuestión, estira tus pies, listo. Un poco más, estás hablando con él, otra vez se le encoge la acción. Entonces, es una posición típica, tengo esta cosa, la acción, ¿no es cierto? Entonces, esas son las actitudes, la acción en cuanto a la posición. Después también es importante observar la acción de ambulación, su marcha.
La marcha es el resultado de una serie de mecanismos nerviosos, tantos conscientes e inconscientes sensoriales, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver, digamos, una marcha, ejemplo, marcha cerebelosa. El paciente camina ampliando la base de sustentación hacia los lados, mirando el suelo, los ojos son, los ojos son más, más uso de las muletas, etcétera. Entonces, es un signo cerebeloso. O pacientes que tienen, digamos, marcha hemipléjica, llamado también segador o en guadaña, miembro es paralizado realizando movimientos semicircular externo con la rodilla rígida y el tobillo en extensión. Se le debe diferenciar de la marcha del hemipléjico estérico, ¿no? Este, más que todo, vamos a encontrar en pacientes que han presentado accidente cerebrovascular. También es necesario saber su biotipo, la acción. Un biotipo es un sujeto alto, es longilíneo, ¿no es cierto? Es longilíneo, pero con predominio de miembros sobre el tórax, tórax estrecho, alargado, cuello largo, delgado, musculatura de panícula adiposo escaso, ¿no es cierto? Y ahora, ¿para qué nos sirve esto, la cuestión? Existen ciertas enfermedades, o de hecho pacientes presentan su predominio de ciertas enfermedades como tuberculosis pulmonar, tosis visceral, artritis reumatoidea, úlcera duodenal, ¿no es cierto? Entonces también, normolíneos es una persona normal, ¿no es cierto? Hay equilibrio entre los miembros y el tronco, hay un desarrollo armónico de la musculatura, de panícula adiposo, etcétera, ¿no es cierto? Pero estos tienen un predominio de presentar ciertas enfermedades como la epilepsia o menos comprometida de otras enfermedades. Pero a breve línea, los bajitos, los gorditos, todos esos ya tienen, digamos, miembros cortos, tórax alargado, abdomen globuloso, cuello corto y grueso, panícula adiposo desarrollado. Entonces, estos pueden presentar patologías, frecuentemente son hipertensos, accidente cerebrovascular, enfermedades coronarias, hiperlipidemias, artritis gotosas, varices, etcétera, etcétera. Entonces también me interesa la acción. Ahora también observar los movimientos anormales o involuntarios, la cuestión. Entonces hay pacientes que estás queriendo examinar, presentan como el temblor, la cuestión, ¿no? ¿No es cierto? Puede ser temblor en reposo, en actitud, temblor de acción. Entonces hay movimientos de Corea por la fiebre reumática, especialmente en los niños, etcétera, o Corea de Sering-Han, la cuestión Huntington, es más que todo, es hereditario, la cuestión personas mayores. Entonces, todos los movimientos puedes haber asterixes, mioclonias, ¿no es cierto? Tics, convulsiones, ¿cierto? Fasciculaciones, algunos pueden presentar tetanias, ¿no es cierto? Ahora después, no me interesa también el peso del paciente, ¿cierto? El peso del paciente, ¿no? Entonces, a pesar de un paciente, en la práctica se emplea una balanza para tomar el peso de los pacientes desde recién nacido, tiene sus balanzas propias y también los adultos, la cuestión. Entonces, es necesario, entonces, con cuánto de peso está. Y también me sirve la cuestión, hay medicamentos que tengo que utilizar kilo peso, la cuestión. Entonces, tengo que saber. Entonces, es necesario saber clasificación del peso para el adulto, peso ideal. Esa es la fórmula de Broca, la cuestión, ¿no es cierto? Si una persona mide 1,60 m, si es varón, será pues su peso ideal de 60 kilos, ¿no es cierto? Ahora, si fuera mujer, entonces aquí bajamos, digamos, 5%, o sea, 60 menos 3, 57 kilos para eso, ¿no es cierto? Entonces, todo. Ahora, después también es necesario saber el índice de masa corporal. Es indicado adecuado para el peso, ¿no es cierto? Índice de masa corporal, peso en kilos sobre altura cuadrada, ¿no es cierto? De acuerdo al valor del índice de masa corporal, los individuos son clasificados. Esta clasificación lo hicieron en el año 1991, ¿no? Valor normal del índice de masa corporal está entre 19 y 23 kilos metro cuadrado. Sobrepeso es, sobrepeso es 24 a 25. La obesidad es de mayor 26 y obesidad mórbida, hemos dicho mayor de 40 la opción. Ahora, baja de peso o delgado, puede estar el índice de masa corporal menor de 18. Lo normal hemos dicho, ¿no es cierto? 19 a 23. Entonces también tiene la cuestión importancia, es el peso. Ahora, hay delgadez.
pacientes, ¿por qué pueden estar delgados? La cuestión. Los otros dicen, bueno, pueden estar por ciertas enfermedades y algunos pueden ser de tipo genético o tipo constitucional. La cuestión, si mis padres ya han sido delgados, también probablemente yo soy delgado, la cuestión, ¿cierto? Ahora, lo patológico también existe, la cuestión. Entonces, pacientes diabéticos siempre empiezan a bajar la cuestión de peso. Hipertiroidismo también, como dice la cuestión, comen más de la cuenta, pero están bajando de peso. Neoplasias malignas, tuberculosis, o las, digamos, anorexia nerviosa, ingestión insuficiente de alimentos. La caquexia, aquí llamamos, es la designación a la pérdida de peso al extremo, con el compromiso de estado general del paciente, aparece en las enfermedades consuntivas. Ojo, enfermedades consuntivas. ¿Quiénes tienen eso? Tuberculosis en fases más avanzadas, cirrosis hepática, desnutrición, neoplasias malignas, hoy día más que todo VIH también, ¿no es cierto? Ahora también hay pacientes sobrepeso, obesidad. Es otra enfermedad la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, sobrepeso, obesidad. ¿No? Entonces, esto significa que están el peso está por encima de lo normal máximo, ¿no? Obesidad por sí mismo debe ser considerada una enfermedad de gran importancia clínica que se acompaña por disturbios metabólicos, ya sea los lípidos, hidratos de carbono, ¿no? Entonces, presentan ciertas enfermedades, la cuestión, ¿cierto? Ahora la talla, la cuestión, también es necesario. Hemos hablado en cuanto a alteraciones en el desarrollo estatural, el enanismo, la cuestión, aquellos que son bajitos, es la persona que tiene una estatura menor de 1,50 m, ya sea para ambos sexos, ya sea varón o mujer, y también puede ser el tipo genético, la cuestión tipo constitucional, hemos dicho, carencial, nutricional, ya sea falta de alimentos, ¿no es cierto? La vitaminosis D, raquitismo o desnutrición, y endocrino, la cuestión también insuficiencia pituitaria, insuficiencia tiroidea, ¿no? Y luego hiperandrogenismo, etcétera. Gigantismo, algunos son muy gigantes la cuestión, pero eso no interesa la cuestión, tampoco casi no hay esto, también puede ser tipo constitucional o también patológico la cuestión, ¿no es cierto? Patológico más que todo hiperfunción de la glándula hipofisaria, gigantismo, acromegalia la cuestión, ¿no es cierto? Entonces también eso existe. Luego, evaluación del estado nutricional, la cuestión. Entonces, bueno, en eso de la evaluación nutricional, no somos, digamos, nutricionistas, nada, pero sí debemos tener en cuenta para detectar algunas enfermedades, ¿no? En el estado nutricional debe ser evaluado los siguientes parámetros: su peso, la musculatura, panículo adiposo, desarrollo físico, estado general de la piel, pelos, ojos, etc., ¿no? Entonces, un paciente está, pues, algunos están desnutridos, con panículo adiposo escaso, piel seca, rugosa, al tacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pueden estar eso? Con una desnutrición avanzada como diabetes mellitus, hipertiroidismo, neoplasias, insuficiencia renal crónica también llega para eso, ¿no es cierto? Pues algunos pueden estar con una desnutrición proteica, especialmente en los niños, la cuestión, lo achorco que dice todo eso, es la obesidad. Ya, la obesidad es otra enfermedad es la cuestión que acorta la vida del paciente, ¿no? Es el individuo que presenta exceso de tejido adiposo en el organismo, cuando el peso es superior de 20% del peso ideal. El índice de masa corporal es mayor de 26 kilos metro cuadrado. Cuando se piensa en salud, la observación del exceso de peso, la obesidad está relacionada con ciertas patologías, ¿no es cierto? Entonces, con el obeso, ¿qué va a pasar a nivel cardiovascular? Este paciente va a ser hipertenso. ¿Y esa hipertensión arterial a dónde va a llevar? Aterosclerosis coronarias, ya sea angina de pecho e infarto de miocardio, también lo lleva a una insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa crónica con varices en miembros inferiores, etc. En el sistema respiratorio, ¿qué hace? ¿Con qué complica este obeso? Infecciones respiratorias frecuentes, la cuestión cada nada, sus bronquitis, neumonías, etc. Aquí en nuestro medio se asocia con la poliplogulia, también un síndrome de Piqui. El síndrome apnea del sueño también tiene frecuentemente en la noche despiertan con falta de aire, la cuestión, entonces asustan. O también algunos desarrollan
corazón pulmonar crónico, cor pulmonar crónico, ¿no es cierto? En el sistema endocrino, ahí está diabetes. Por eso la cuestión decimos, cuando es obeso, gordito, baja de peso, señor, la cuestión usted va a tener diabetes, la cuestión estamos diciendo, ¿no? Algunos tienen hiperlipidemia, ergotismo, ¿no es cierto? Es endocrino. En el sistema digestivo, estos problemas tienen la cuestión sus litiasis vesicular, litiasis en la vesícula biliar. En el sistema nervioso central hacen accidente cerebrovascular, ya sea por la hipertensión, por la hipercolesterolemia. Además de eso, estos a nivel del sistema nervioso, los obesos están con somnolencia. Y otros, o varios, pueden ser, tienen artrosis, la cuestión, están cojeando ya la cuestión, ¿no es cierto? La artritis gotosa, infecciones cutáneas como celulitis, la toxemia gravídica, etcétera, la cuestión, ¿no es cierto? Ahora ahí vienen después los signos vitales. Tienes que tomar los signos vitales, considerar presión arterial, ¿no? El pulso arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? La temperatura. Tienes que considerar, inclusive ahora incluyen saturación de oxígeno más allá, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, para eso tienes que saber, tener tu termómetro, hacer la lectura, y comparar la cuestión, la temperatura axilar, ¿no? Que puede estar hasta 36.5, pero la vocal pues, puede estar un poco más, hasta 37, rectal puede estar hasta 37.5, toda la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, es necesario la cuestión del termómetro, todo utilizarlo aquí, y luego lo principal, después siempre aquí saberlo también, digamos, el síndrome febril. Uno no sabe, la cuestión te dice nada más, el paciente no te va a decir que estoy sintiendo frío o cómo se llama fiebre, nada. Nada más te viene, no sé, mi corazón está palpitando. Algunos pues vienen la cuestión, no sé, me falta aire, pues yo estaba bien, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? El síndrome febril está constituido por una elevación de la temperatura, donde ocurren varios signos, síntomas, con variaciones en cuanto a su intensidad, no relación directa con la magnitud de la hipertermia, ¿no? Destacándose lo siguiente. A nivel cardiovascular, cuando hay fiebre, digamos, ¿qué hace? Pues el paciente está taquicárdico, palpitaciones el paciente presenta, ¿no? Nosotros auscultamos, entonces está más de 100 o 100 o 220, depende del grado de temperatura, ¿no es cierto? Pero el paciente me dice, tengo palpitaciones, listo, pues. También taquisfigmia, la cuestión del pulso también está aumentado, pulso arterial, ¿no es cierto? Ahora, como hay calor, entonces hay hipotensión arterial por la dilatación de las arterias, hipotensión arterial. Inclusive pacientes que eran hipertensos, ahora con la fiebre ha bajado la oxígeno. Con la hipotensión postural, incluso algunos presentan hasta síncope, ¿no es cierto? A nivel respiratorio, me dicen, me está faltando aire, no sé la cuestión. ¿Y qué ha pasado? Pues la cuestión, ¿tienes tos? No tengo tos, pero me falta aire. Entonces, hasta uno piensa la acción estará con el voy a pulmonar, que, a ver, hay que medir temperatura. Tienes pues 39 la acción, pues, por la temperatura, entonces disney, ¿no? Hay taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria. A nivel gastrointestinal, ahí se queda de las mucosas, ¿no? Las mucosas secas están, no quiere comer, anorexia, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? A nivel renal, está con una oliguria la acción, ¿no es cierto? A nivel sistema nervioso central, tiene cefalea, ¿no? Delirio, delira, la confusión mental. Muchos pacientes de edad, la cuestión entra en confusión mental, a veces el neurólogo venía, la cuestión, no, está con ACV este paciente, la cuestión, pero a ver, vamos a ver, toma la temperatura, está con 39, lo está haciendo por la temperatura. O algunos especialmente pueden convulsionar, principalmente recién nacidos en los niños. Y otros, ¿no? Pueden presentar osteoastenia, sudoración, etcétera. Entonces, también es necesario. A mí algunas veces ya me ha pasado, como les digo, la opción, un paciente me dice, no sé, me falta aire, pero ¿cómo estabas antes? No, hasta ayer, antes de ayer yo estaba todo normal. Ah, caramba, a ver, palparemos la cuestión con dorso en la mano un poco, la cuestión, no, mejor te tomaré la temperatura. Está con fiebre la cuestión. Entonces, ¿dónde está ahora el foco infeccioso? Pues estará en el digestivo, estará en pulmón, o estará donde la cuestión. Entonces, ahí inmediatamente uno lo busca la cuestión, ¿cierto? Luego pasaríamos, digamos, examen de la piel, la cuestión, ¿no? Entonces, es importante la cuestión examinar la piel. La piel tiene funciones, hemos dicho, de revestimiento, regulación de la temperatura corporal, contacto con el medio ambiente, ¿no es cierto?
Las técnicas de exploración de la piel, siempre descubrir las partes que van a ser examinados, una buena iluminación, ¿no es cierto? Conocimientos previos para el procedimiento. Entonces aquí tenemos que verlo primeramente, su coloración de la piel. Hay palidez generalizado, palidez localizado, ¿no es cierto? Vamos a palidez. Después hay rubicundez, hay cianosis, ¿no? ¿En qué parte de la cianosis? ¿Cierto? Hay ictericia, hay piel bronceada, humedad de la piel me interesa, humedad normal, piel seca, ¿no? Espesor de la piel me interesa, la temperatura de la piel me interesa, sensibilidad, hay dolor o no hay dolor, ¿no es cierto? También me interesa. Luego también me interesa la opción aquí, lesiones elementales de la piel. Ese es importante también. Hay lesiones primarias, hay lesiones secundarias. Eso tienes que saber la cuestión, normalmente, ¿cierto? Entonces, que inclusive les he dicho como un ejemplo, hay equimosis grandes la cuestión. Ha habido, digamos, bueno, la cuestión de la pelea, digamos, entre el esposo y la esposa. Entonces, la cuestión, siempre eso anda en la cuestión. Mi ojo está todo morado. La cuestión, ¿en cuánto tiempo va a desaparecer? Porque yo trabajo estoy en una oficina, yo no puedo demostrar este ojo, pues la cuestión al cliente, tal cosa, ¿no? Entonces, hemos dicho, creo que primeramente son hasta 48 horas, son rojas, hasta 6, 8 días recién vuelve amarillo, luego pasa a su normalidad. Depende de la cuestión de esos equimos pequeñas, en menos tiempo pueden desaparecer. Después también hemos hablado qué es una pápula, qué es una mácula, qué es un nódulo, qué es una vesícula, qué es un tumor, qué es una pústula, ¿no es cierto? ¿Qué es una costra? ¿Qué es una escoriación? Es importante. Hay médicos generales que tienen que ir, digamos, a los distritos. Hay levantamiento de cadáver, la cuestión. Entonces viene el juez o el fiscal, la cuestión. Usted levántame la parte médica. Tienes que saberlo, escribir bien sobre las lesiones, porque si no también uno puede entrar ahí como un cómplice en la cuestión. Entonces, por eso tienes que saber la cuestión, ¿ya? Luego, alteraciones de la secreción, ¿no es cierto? Bueno, cuando se dice hiperhidrosis, la cuestión consiste en un aumento de la sudoración de las partes o diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? Pueden ser fisiológicas, patológicas, puede haber hipohidrosis, anhidrosis, ¿no es cierto? Después de esto entramos a las mucosas, la cuestión de cómo están las mucosas. Al ojo tenemos que verlo o utilizar una baja lengua, una buena iluminación, todo, ¿no es cierto? También coloración de las mucosas, como están las encías, ¿no es cierto? Son cianóticas, ictéricos, cómo está la humedad, hay leucoplasias, hay tumores o no. Y después también paso a los cabellos, la cuestión, anexos de la piel, o sea, cabellos, pelos, uñas. Entonces, tipo de implantación, distribución, la cantidad, la coloración, pérdida de pelos, ¿no? Las alopecias, las caídas, ¿no es cierto? Hay cierta diferencia, más que todo con los pelos en el sexo masculino y femenino, y más que todo después en las mujeres puede haber las hipertricosis o mujeres barbudas, etcétera. Entonces también tiene su importancia. Ahora, las uñas también. Sí o sí me interesan las uñas, la cuestión. Al examinar, no me estaba uno mirando la cuestión, si yo lo veo en dedos, en palillo de tambor, uñas en medio del reloj, entonces es problema pulmonar la cuestión. Probablemente el paciente ha trabajado en la mina o tiene qué patología en el pulmón, la cuestión. Ya estoy viéndolo, la cuestión, eso, ¿no? O las coelónicas hipocrómicas, pacientes, digamos, que son anémicos, onicogrifosis, uñas en gancho, ¿no? O otras alteraciones que podemos encontrar en las uñas. Ahora, en las uñas también, pues, uno que utiliza calzado es diferente y nuestra gente que no utiliza el calzado, los trabajadores descalzos, también tienen, claro, las uñas ya deformadas, todo, no confundir con eso. Luego entramos al tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo, ¿no es cierto? El tejido celular subcutáneo se encuentra entre la dermis y los planos aponeuróticos, ¿no es cierto? Ahí están los vasos, las arterias, las venas, ¿no es cierto? La técnica para exploración se realiza mediante inspección y palpación, ¿no?
Entonces se pinza, en la palpación, se pinza con el dedo pulgar, el índice, pliegue de la piel, el tejido celular subcutáneo. Se palpa también con el pulpejo de los dedos y la palma de la mano, ¿no? Trazando o tratando de deslizar la piel contra las estructuras subyacentes. Se realiza una maniobra rutinaria a nivel del tórax, abdomen, ¿no? Agarramos, ¿no? Por medio de este procedimiento se evalúa el espesor del panículo adiposo. En cuanto a la sistematización semiológica, queremos saber distribución del panículo adiposo. ¿Dónde está más la grasa? Normal corresponde en los niños en predominio del rostro y el tórax, ¿no es cierto? Y en las mujeres predomina, hemos dicho, en raíz del muslo, en las nalgas, la cuestión. Acumulación de tejido adiposo es determinada en áreas, ejemplo, en síndrome de Cushing, con acumulación de grasa en la cara, abdomen, columna dorsal, mientras los brazos y las piernas son delgadas, hipotrofiados. En cuanto a la cantidad, puede ser normal, aumentado, se percibe una capa gruesa de tejido adiposo, disminuido o escaso, es reducida en el tejido adiposo, ¿cierto? Examen de la musculatura, también queremos saber la cuestión del tropismo, la cuestión, ¿cierto? En cuanto a la tonicidad, el tono es normal, hipertónico, rigidez, se nota por la contracción muscular, hipotonicidad, placidez, significa tono muscular disminuido. Estas alteraciones pueden existir en parálisis infantil o poliomielitis, pese de que ya no se ve esta enfermedad. Mientras los trabajadores manuales en el campo o trabajan los albañiles, tienen un grupo muscular bien desarrollado y esto es por su mismo trabajo que lo realizan, se tornan pues bien hipertrofiados. Inclusive si le das la mano, ¿cómo estás? Ellos tienen mano bien dura, ¿no es cierto? Ahora es otro, en pacientes que están encamados por mucho tiempo, se tornan una musculatura hipotrófica, flácida. Entonces, es necesario también resaltar, niños y mujeres, normalmente existe cierto grado de hipotonía, ¿no es cierto? No hacen tanta... También es necesario verlo, la circulación colateral. Hemos dicho circulación colateral, puedes observarlo en el tórax, en el abdomen, ¿no es cierto? A nivel del muslo, son todo, hay circulación colateral. Normalmente hemos dicho, pues es visible algunas venas, ¿no? En la piel clara, delgada, en pacientes delgados, ¿no es cierto? Se puede ver, pero ya un tronco venoso o red venosa en tronco, ya denominamos pues, circulación colateral, ¿no? Entonces, esta circulación colateral, ¿de dónde se origina? ¿No? Hay un obstáculo en el flujo, ¿no? En su flujo donde corren las venas a través de los troncos venosos principales. Puede ser vena cava superior, vena cava inferior, vena porta, tronco venoso brachiocefálico, las venas ilíacas, principalmente en las afenas. Para esto tienes que saber, para examinar circulación colateral, debe ser analizado los siguientes aspectos. Primero, localización. ¿Dónde está localizado? En el tórax. Si es en el tórax nomás, entonces estoy pensando, pues, aquí hay un obstáculo, una obstrucción o una compresión de la vena cava superior. Si es en el abdomen, sabes, vena cava inferior. Raíz de los miembros, venas afenas, etcétera, ¿cierto? Y luego, después de la localización, tienes que saber a dónde se dirige, dirección del flujo sanguíneo. Ya les hemos enseñado la maniobra, cómo se debe hacer eso, ¿no es cierto? Y luego, presencia de frémito o soplo. En el frémito tengo que palpar, soplo tengo que auscultarlo, ¿no es cierto? Entonces, estas circulaciones colaterales también tienen su importancia. Luego tengo que ver tejido o enfisema subcutáneo. Normalmente, pues no hay aire debajo del tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Debido a la penetración de aire al tejido celular subcutáneo, se observa preferentemente en el cuello, en el tórax, región axilar y en el abdomen algunas veces. La técnica es para reconocer palpación con los pulpejos de los dedos, donde se percibe crepitaciones gaseosas, comparable, ¿no? Comparable como un sonido, frotar entre frotar entre lo, ¿cómo se llama? Agarrar, frotar el nieve, la cosa, ¿no? Entonces, eso lo notamos, ¿no?
Luego también es importante que ganglios, pues no te olvides de los ganglios. Entonces, al encontrar los ganglios, ya te puede orientarte, claro, qué tipo de enfermedad estás. Entonces, ustedes saben muy bien, los ganglios es un examen obligatorio, se debe investigar. Normalmente en el cuerpo humano que existen creo que aproximadamente 600 ganglios linfáticos, ¿no es cierto?, de dimensiones extremadamente variables. Pocos de ellos normalmente son palpables, siendo lo que más podemos palpar las inguinales, las más accesibles en sujetos normales. Esos ganglios linfáticos son superficiales, lo que nosotros queremos examinar, porque profundas estarán en el abdomen y no vamos a palpar eso, las superficiales. Entonces, hay grupo ganglionar en el cuello, en la cabeza, el grupo ganglionar en las axilas, el grupo ganglionar en el inguinal, todo lo que entonces, algunos pueden ser, digamos, solamente que pueda tener caries, entonces en región cervical puede ser un ángulo de reacción palpable, doloroso, algo, ¿no? O la cuestión, ¿qué tal es, digamos, otra patología? La cuestión, digamos, ya por metástasis puede haber, ¿no? Entonces, o puede haber, digamos, por lupus eritematoso sistémico, o por otras enfermedades, entonces también es necesario, o debe ser ganglionar la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, también la cuestión es necesario, la cuestión de buscar estos ganglios, toda la cuestión, también para enfermedad de Hodgkin, no Hodgkin, todo eso, ¿no es cierto? Y luego la cuestión me interesa ahora, pues, los edemas, la cuestión de los edemas hemos clasificado, hemos hablado por todo lado, entonces ahora es necesario, y eso te vas a encontrarte diariamente con estos pacientes que tienen su edema. La cuestión entonces, ahora hay edemas generalizados, localizados, toda la cuestión. Entonces, hay pacientes, inclusive hay pacientes ancianos que vienen, tengo edema, pero examinas su corazón, no hay soplos, no hay nada, está rítmico, todo. Será la cuestión, bueno, pues paciente de edad, ya su alimentación ya no es igual que un adulto no joven. Entonces, ¿cómo está tu alimentación? Sí, como, pero poco la cuestión. Entonces, será en nutricional la cuestión, por la hipoalbuminemia, toda la cuestión. Entonces, también es pacientes ancianos por el esto. Bueno, uno realmente es por la disminución de sus proteínas, por la albúmina. Bueno, ya no ingieren como un adulto joven, todo, ¿no? Entonces ellos en su desayuno un poco, su almuerzo, no, ya ellos ya no conocen la cena, no quieren, ¿no? Entonces ellos comen la cuestión, una gelatinita, un tecito, algo, punto, la cuestión, entonces, bueno, impulso nutricional y también hay pérdida la acidez de los músculos, pues, en los músculos sí que contraen en miembros inferiores, entonces ayudan al retorno venoso, entonces en ellos la cuestión que no hay esa contracción de los músculos, entonces por esa razón también tienen su edema, ¿no? Hay varios tipos de edemas, ya les he dicho, el paciente aquí en nuestro medio, los poliglúlicos, también están con su edema. Los obesos también están con su edema, la acción tienes que diferenciarlo. Entonces, ese edema del cardíaco, edema nutricional, edema, digamos, hepático, renal, alérgico, ¿cuál es la cuestión, no? Entonces, o endocrino, es patológico, toda la cuestión tienes que saber su fisiopatología, su clínica, todo cómo empezó, dónde empezó, toda la cuestión, ¿cierto? Entonces ahí hemos hablado de edema cíclico, premenstrual, neurológico, etcétera, iatrogénico, la cuestión iatrogénico lo produce quién, el médico, la cuestión dando los corticoides o digamos anticonceptivos orales, antagonistas de calcio como antihipertensivos, los usos antiinflamatorios como los AINES, la cuestión entonces, hay pacientes pues, que solamente están tomando corticoides o AINES, estoy hinchándome la cuestión que trae la familia, la cuestión estará mal del corazón, tal cosa. Entonces, uno en su historia clínica, entonces tomas algún medicamento, tal cosa, sí, toma esto, ¿cuánto tiempo? Ya lo examinas, no encuentras nada, entonces uno atribuye a ese medicamento, ¿no es cierto? Entonces, hay edema, también hemos hablado de idiopático, la cuestión todo, ¿no es cierto? Edema por varices, edema postural por los viajes largos sentado, ¿no es cierto? Todo es, entonces también infecciosas como celulitis, trombosis venosa profunda,
etcétera, etcétera, la cuestión, todo, ¿no es cierto? Y para eso también es necesario saber siempre la cuestión. Localización del edema, ¿dónde se localiza la cuestión? ¿O dónde se originó? Ahora, ¿a dónde se ha distribuido? Intensidad, es leve, moderado. Consistencia, la cuestión, ¿no? Donde sea la piel, la cuestión. Compromete, ¿no? Que hay edemas que comprometen las cavidades serosas, ya sea derrame pleural, ascites, todo, o algunos no, la cuestión. También es necesario saber la cuestión, entonces, para determinar. Entonces, este es en cuanto al examen físico general, la cuestión. Entonces, desde la cabeza a la punta de los pies, donde utilizamos nuestra vista, inspección y la palpación. En la próxima clase para mañana ya entramos en examen físico ya regional, ¿no? En esa regional, ya en la exploración, utilizamos también inspección, palpación, percusión, auscultación, de manera ordenada, metódica, ¿no es cierto? Ya entramos en examen físico regional o segmentario, algunos autores hablan, ¿no? Entonces, ya entramos en la cuestión a eso. Entonces, hasta aquí no podemos confundir más.